Bueno, ya estamos de regreso y en honor al tiempo vamos directo a conversar entonces con el analista político, subdirector académico de Faro UDD de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación, el gusto es todo mío. Vamos haciendo las lecturas. ¿Por dónde partimos? Partamos por la batalla de Santiago. ¿Cómo viste Ya, esta disputa entre ambos borregos? mira, fíjate que uno anticipaba, si uno pensaba hace 5 semanas atrás quién iba a ser el próximo gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego era la voz que uno decía, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no veo mucha sorpresa, fíjate. De hecho, habían algunas encuestas para el suelo de la UD, la habíamos hecho la semana pasada, la dejábamos en reserva, y ha mostrado una diferencia de 10, 11 puntos. Entonces, en ese sentido no veo tanto. Lo que sí es importante realzar de la batalla por Santiago es qué pasó entre primera y segunda vuelta y dónde se movieron las personas, ¿no es cierto? Entonces, hicimos una estimación ahí para ver dónde era el flujo de votación de primera vuelta a segunda ¿Ya? vuelta, por casos como el de Rodrigo Logan, por ejemplo, que endosó a Claudio Rego y ese endoso tuvo efectos, fíjate. De hecho, cuando uno mira eh, la relación en la votación de meses donde a Logan le fue bien, esas se traspasaron a Orrego, Claudio, perdón. En cambio, Francisco no logró de alguna manera movilizar aquello. Entonces, uno lo primero que puede decir ahí es, observemos primero qué pasó con los otros candidatos. Un segundo factor interesante en Santiago, Mirna, es ¿Ya? qué pasó en aquellas comunas donde estaban involucrados los emblemáticos alcaldes, ¿no es cierto? Básicamente Providencia y Maipú. Y fíjate que el resultado terminó siendo un empate, porque si uno dice, por ejemplo, porque Claudio Rego ganó en Providencia y también ganó en Maipú, pero Maipú no ganó tan holgadamente como ganó Tomás Bodano, ¿viste? Entonces, tampoco hubo un traspaso efectivo de votos ni de la candidatura de Belolio, de centro derecha, o de Berlín Matei, Ya. hacia Francisco Rego, como el caso de eh, Bodanovich a Claudio Rego. Entonces ahí como que las fuerzas se cancelan, porque la argumentación que uno generalmente realiza aquí, es decir, mira, si es que, ¿no es cierto?, el apoyo fue fuerte, debería ocurrir que gane esa comuna, o que la gane por el mismo margen que la ganó el primer candidato a alcalde. No ocurrió en ninguno de los dos casos, así que en verdad uno llega a la conclusión de que los apoyos son importantes, no son lo más determinante, y que en ese sentido, finalmente Claudio Rego ganó una cuestión de posicionamiento, es el incumbente, ¿no es cierto? No hubo sorpresa, la distancia fue una distancia muy sana, quedó con 2,5 millones de votos y ahora se le abre un problema, y un problema quizás feliz para él, pero complejo para su sector político, porque se instala como candidato presidencial. Eso es lógico, 2,5 millones de votos, a cualquiera lo instalan como candidato presidencial, pero con una minoría en el Consejo Regional. Y ahí se abre el tema de, eh, si Claudio Rego quiere asumir una candidatura presidencial, los tiempos de la política actual no están como para hacerla con el gobierno regional encima, va a tener que renunciar. Y si llega a renunciar, lo que le va a ocurrir es que le va a dejar en bandeja de plata a la oposición, donde de los 22 consejeros de oposición que tiene, de 34, 11 son del Partido Republicano, son 34 total, la mitad 17, entonces en verdad, Partido Republicano bastilados podrían elegir al próximo gobernador de la región metropolitana. Entonces se abre un tema muy interesante de fineza política, porque Claudio Rego debe estar contento, gané, cumplí con las expectativas, se va a empezar a hablar de mí como figura presidencial, y viene el fantasma a decir, cuidado, porque si voy como candidato presidencial y cumplo con los estándares que se han impuesto en los últimos años en Chile, que se le exigió a la oposición aparte, ¿no es cierto? Voy a tener efectivamente que renunciar a la gobernación y dejársela en manos probablemente de la oposición. Entonces, eso no puede sacar limpio a Santiago. Ya, eso de todas maneras. Quiero preguntarte el factor Francisco Rego y el que Chile Vamos particularmente haya levantado esta idea de que se trataba de un plebiscito al gobierno. ¿Crees tú que fue un error? Sí, porque cuando uno mira los datos electorales de todas las regiones, ¿no es cierto? Ninguna tiene mucha similitud y los ciudadanos tampoco se comportaron como si esto fuera un plebiscito del gobierno. Yo creo que las elecciones de gobernadores regionales, tenemos poca experiencia, ¿no es cierto? Solamente 2021 y esta, se parecen mucho más a las elecciones de alcalde que a elecciones donde uno podría decir que la gente termina votando oficialismo oposición, como yo creo que son las elecciones con listas, con partidos, con pactos, ¿no es cierto? Donde queda mucho más nítido por qué posición vas.
Y en ese sentido sí, porque si fuera, o sea, nadie diría en este momento que el gobierno cuenta con 55% de aprobación en la región metropolitana. Ninguna encuesta lo muestra así, entonces sería muy raro. Eh, Probablemente esto va a repuntarle un par de puntitos al gobierno. Si tuvieron por primera vez en harto tiempo, tuvieron una noche tranquila electoral. Yo no diría un triunfo, porque comparativamente con 2021 hay cosas que son complejas. El Biobío, ¿para qué decir? Coquimbo también, otro sector relevante, pero la verdad las cosas es que sería un error de lectura, creo yo, como fue un error también de campaña probablemente, decir que esto es gobierno-oposición en todas las regiones del país, porque sí, así tenemos un país profundamente dividido, con Santiago, Valparaíso siendo bastiones del gobierno y con Coquimbo y el Biobío siendo bastiones de la oposición. O sea, nos encontramos básicamente en un mundo como el de 1850, el de 1800, ¿no es cierto?, con las diferencias regionales. Entonces, no me parece que sea lo adecuado bien en ese sentido. Claro, no, pero la pregunta es si fue un error, porque lo que ocurre es que cuando tú lo planteas como un plebiscito, el resultado entonces significa que este fue, o sea, es el gobierno el que gana. Pues Ah, si a eso voy. Eh, Mira, en campaña la estrategia que se utiliza es para intentar movilizar personas. O sea, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si Claudio Rego perdía una comuna como Providencia? Habría hecho que es un error haber sacado una foto o un video con Evelyn Matei. Y especialmente en campañas como las actuales con voto obligatorio, yo creo que se utilizan diferentes mensajes para diferentes públicos. ¿Ah? Eh, Porque, claro, no podría decir eso, es una victoria para el gobierno, pero como te digo, decirlo desde los números es muy difícil porque sabemos que el gobierno está en 30% y saca 55% Claudio Rego. La otra cosa es el de primera vuelta quizás representaba un poco más el corazón de la gente. Y vamos a tratar de No retomar creo, ahí fíjate, Lina, que Ahí el sí, gobierno te había esté cortado celebrando justo. rotundamente. O sea, Miguel ah, Ángel, es que se había perdón. justo Ah, cortado, que te digo perdón. ¿Sí? No, que justo se cortó ahí la conexión. Entonces tú estabas diciendo entonces que, claro, es una victoria, pero hasta por ahí nomás una victoria para el gobierno, porque en el fondo es la victoria de una persona que si bien está su corazón político en el sector, eh, tiene características diferentes, ¿o no? Claudio Sí, Rego. y se tuvo que moderar en segunda vuelta. O sea, cuando uno mira a Claudio Rego, cuando sale gobernador y los primeros 2 años, renuncia a la DC, se acerca más al Frente Amplio, al Sin gobierno, ¿no es duda. cierto? Y en esta elección volvió a ser el Claudio Rego. A mí me recordaba el Claudio Rego de la primaria con Michelle Bachelet, o sea, un Claudio Rego bastante más tirado hacia el centro, ¿no es cierto? Y creo que eso fue lo que le dio el triunfo. Entonces, esto no es el triunfo del estilo del gobierno, ni cómo llegó el gobierno a la moneda. Probablemente el único caso que puede endosarse como victoria plena es el de Mundaca en Valparaíso. Pero tienen por otro lado, ¿no es cierto?, el de Biobío con Navarro. Entonces, es bien compleja. Yo creo que el gobierno tuvo una noche tranquila, pero yo no lo tomaría como un triunfo, porque para que Claudio Reynoso ganase, tuvo que moderarse. Y cuando el presidente dijo esto es el triunfo de la moderación, ojo, el Frente Amplio y el Partido Comunista no representaban la moderación en el sistema político chileno. Entonces, son lecturas que hay que hacer con los datos y que efectivamente pueden tener efecto en la opinión pública, pero no me parece que sea un Claro. triunfo del gobierno. Sí, Miguel Ángel, antes de ir a las otras gobernaciones que me interesa mucho también es tu análisis, pero déjame cerrar con este punto. El que haya obtenido 2 millones de votos, Francisco Rego, ¿es una tentación, dirías tú, para la derecha, para levantar liderazgos más cercanos al trumpismo, a estilos tipo Javier Milei? ¿Hay un riesgo ahí? Mira, ya partió uno, ¿no es cierto? La reina, expresidente de RN, que dijo, miren, ojo con Francisco Rego. Yo creo que no, fíjate, yo creo lo contrario. A El ver, análisis de Francisco Rego te lleva a pensar de que son figuras con un poco más de experiencia y de historia más de acuerdos, de búsqueda de acuerdos, lo que te puede permitir ganar, que es una figura mucho más cercana a lo que es Evelyn Matei. Evelyn Matei es dura cuando tiene que ser dura, pero también, ¿no es cierto?, ha levantado muchas veces actividades con los alcaldes conjuntos, que en redes sociales se le reclama un poco en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que al revés, la elección de Francisco Rego es, ojo, porque las formas son importantes en Chile. Hay una tentación general de algunos sectores a intentar parecerse más a Javier Milei, a Donald Trump, ¿no es cierto? De repente gritar más fuerte, con cuñas incendiarias,
con harta performance, si uno quiere decirlo, Ujú. pero a mí me parece que la cultura política del país no está por esa dirección. De hecho, cuando uno mira, inclusive el presidente Boric, segunda vuelta, muestra moderación, muestra formas. Todos los candidatos que han gobernado este país durante los últimos 35 años, si una cosa se caracterizan, es de formas moderadas. Eh, Otra cosa son las ideas, ¿ah? Pero de formas moderadas planteadas públicamente. Entonces, creo que es al revés. Creo que la elección que muestra la batalla por Santiago es que Francisco Rego, si hubiese tenido una historia más de moderación eh, oral, de presentación, de performance, probablemente podrían tener más opciones de ganar. Ahora, hay otro factor además que no sé, no tengo datos para leerlo, pero es una hipótesis interesante. Eh, También lo que gana es la experiencia. Y si gana la experiencia, ¿qué significa aquello? Venimos de un periodo de renovación muy importante con incorporación de la camada más joven de políticos exitosos en llegar a la moneda con el Frente Amplio. Quizás eso también se agotó, porque que una cosa bien paradojal, el mismo Claudio Rego, al hacer campaña basado en la experiencia para gobernar la región metropolitana, le estaba haciendo un duro daño a la forma en la cual su propia coalición que lo apoyó llegó al gobierno, y que ha sido una de las críticas más generalizadas contra el gobierno, este concepto de amateurismo, cosas por el estilo. Claro, Miguel Ángel, déjame pasar al tema de, ya, vámonos ahora, ampliémonos, porque quiero hablar de Yacaman, a ver si alcanzamos en estos 10 minutos que nos quedan. Pero déjame partir por Valparaíso. ¿Cómo te explicas que María José Hoffman no haya ganado ni siquiera en las comunas como Zapallar o Santo Domingo? ¿Y cómo te explicas además el triunfo, por supuesto, de Mundaca? Hay dos factores. Primero, la candidata Hoffman no fue capaz de movilizar a los votos de los otros candidatos, ni siquiera del candidato republicano en su totalidad. Y eso es algo bien fundamental, porque uno esperaría, ¿no es cierto?, que la coordinación de la oposición al menos sea más natural entre Chile Vamos y republicanos, especialmente cuando está Mundaca, ¿no es cierto?, al otro lado, que era de alguna manera una figura del Frente Amplio. El triunfo del 2021 fue muy emblemático para la coalición en ese sentido. Y Millones, que uno podría decir que era más cercano a la centro-derecha, tampoco logra catapultar eh, los votos. Ahí hay varios factores que uno puede empezar a analizar. ¿Eh? Un factor de identidad regional. Mundaca es una persona muy identificada con Valparaíso, María José Hoffman no tanto. Ha sido diputada, ¿no es cierto? Pero así como de historia, yo creo que no se explotó bien. Lo segundo, parecía ser que a la campaña le faltó un poco de fuerza en la recta final, le faltó coordinación con las fuerzas de republicanos y probablemente también con Millones. Entonces, en ese sentido, uno ve que es una derrota electoral importante, probablemente es la más sufrida para la oposición. Es el triunfo más emblemático también para el gobierno. Yo creo que más que el de Santiago, el de Valparaíso debe haber tenido más contento aún al gobierno en su núcleo más central, porque al final del día ese es el proyecto. O sea, Santiago se gana con la ayuda de la vilipendiada concertación, con Eduardo Frei haciendo videos de campaña por Claudio Rego. En cambio, en Valparaíso gozas de una salud electoral eh, que te permite proyectar hacia adelante. Viña del Mar gana Ripamonte, ¿no es cierto? Termina ganando la gobernación por una diferencia muy amplia de votos. Entonces, al final del día uno dice, probablemente que hay identificación regional, hay un factor de unidad, de que no hay unidad en la oposición y por ende eso tiene un impacto directo en la elección. Y además de eso, nos estamos dando cuenta que el Paraíso efectivamente es el bastión del Frente Amplio del gobierno, que Mundaca, que tuvo metido problemas, que en algún momento se puso en duda, ¿no es cierto?, su capacidad de mantenerse electoralmente como gobernador, termina ganando aplastantemente. Eh, y eso es un factor que demuestra otra cosa. Además, las candidaturas uninominales, como las de gobernador o alcalde, son distintas a las parlamentarias y los candidatos muchas veces también necesitan características distintas para enfrentarlas. Claramente, vámonos a Bio Bio. Ahí tú dirías que el factor Alejandro Navarro y el que nunca concitara consenso en el oficialismo fue también lo que determinó este tremendo triunfo de Sergio Yacaman, ¿o hay algo más también? Mira, hay varios factores. Primero, yo soy de Concepción, así que el Biobío lo he visto Mejor todavía. cambiar. Esa es la verdad. El Biobío ha ido cambiando los patrones electorales de manera muy interesante. ¿Eh? El Frente Amplio, que en algún momento logró un poco de adhesión electoral con la convención, nunca ha logrado poner pie firme en la región del Biobío. Fíjate que es un Mira, caso muy paradojal, porque cuando uno mira la herencia de la política universitaria de los 2000, de finales del 2000, principios de 2010, uno tiene en Santiago al presidente Boric en La Moneda, ¿no es cierto? Cuando uno mira la herencia de la política universitaria del Biobío,
uno termina con Héctor Muñoz en el municipio de Concepción, que es un social cristiano. Entonces, es un fenómeno diametralmente opuesto al nacional. ¿Qué pasó, a mi parecer, con el triunfo de Yacaman? Primero lo que tú dices, Navarro fue una candidatura que jamás logró unificar a la izquierda y a la centroizquierda. De hecho, Erika Edo, diputado más de Cristiano, dice, yo no puedo votar por el candidato de Maduro. Después no hizo más declaraciones, porque la decisión oficial vapuleado por Yacaman, que es de la UDI, o sea, no es de la Renovación Nacional, que es el partido más grande de la región, no, es del Movimiento Demócrata Independiente, que había tenido la misma candidata a la elección pasada con Flor Weiss, que le había ido muy mal en segunda vuelta contra Díaz. Entonces uno tiene, primero, Yacaman logró muy bien unificar las huestes de la oposición. De hecho, gana primera vuelta Yacaman, pasa segunda vuelta y lo primero que hace es ir al centro de Concepción a saludar a Héctor Muñoz para intentar, ¿no es cierto?, aunar el apoyo social cristiano. Apoyo que, por ejemplo, en Santiago la derecha no logró recolectar. Después de eso se juntó con el PDG, se juntó con RN y con republicanos igual, hicieron campaña en conjunto. O sea, si hay una región que probablemente el Matei va a tener que ir a mirar en términos de estrategia electoral, va a ser el Biobío, porque es donde ese sueño que en algún momento hubo, no se te acuerda, después del 4 de septiembre, de una coalición amplia del rechazo, si alguien lo logró, fue Sergio Yacaman en Concepción. Ahora, en una gobernación, etcétera. Y lo segundo es que la exconcertación, el Partido Radical, que es un partido muy relevante en el Biobío, que controla la alcaldía de Los Ángeles, la segunda ciudad más importante de la región, eh, también será decantado por Navarro, porque si no, no te da la matemática básica Ah, para entender que este 70. ahí se nos pegó de nuevo Miguel Ángel Fernández. Ya vamos a estar. Miguel Ángel, ahí te Inesperado tuyo. por la magnitud, pero esperado por la Sí, diferencia. Ah, perdón, sí, y perdón, que perdón. justo te habías pegado ahí. Sí, Mi internet absolutamente. está Déjame, como... está como, sí, estás ahí con algunos problemas, pero a ver si logramos mejorar. Miguel Ángel, te quiero pedir solamente, porque nos quedan 3 minutitos. Por favor, necesito preguntarte lo siguiente, porque la alcaldesa Evelyn Matei, claro, dice, pasar de un gobernador que era el gobernador de la Araucanía, que dicho sea de paso, pierde esta vez la oposición, una zona emblemática para la derecha. Bueno, dice, pasar de un gobernador a 6 gobernadores, yo lo encuentro una maravilla. ¿Cómo ves tú la performance en ese sentido que tuvo la derecha? Mira, cuando uno hace simulaciones hacia atrás de lo que habrían sido los gobiernos regionales de los 90 y los 2000, la Ujú. centroderecha siempre la ha tenido difícil, siempre. O sea, la verdad las cosas es que yo creo que Denis Matei con 6 regiones está contenta porque efectivamente es un salto diametralmente distinto a lo que pasó hace 3 años atrás y te marca el cambio de tendencia que te lo muestran todas las elecciones. Ahora, Claro. hay un doble clic importante ahí. Si la derecha hubiese ido unida en primera vuelta a gobernadores, probablemente tendría la mitad o más de la mitad de las regiones. Entonces también es un doble llamado, porque Chile Vamos tuvo muy buen desempeño. El Partido Republicano quedó con 0 gobernaciones en Chile y su plan de ir a primera vuelta no le resultó. Entonces, lo que te dice esto es ojo, porque efectivamente, porque la comparación es muy baja, tienes un resultado al cual puedes celebrar, pero si hubiese habido unidad, por ejemplo, en el norte, quizás habría sacado más allá que el gobierno regional de Arica, y quizás Ñuble podría haber competido mucho mejor con Cristóforo, entonces, incluso también O'Higgins. Entonces, hay 3 regiones que en base a la unidad podrían haber tenido un resultado electoral distinto, y es lógico que Evelyn Matei es la candidata presidencial del sector y va a decir que, ¿no es cierto?, está muy contenta con los resultados, si no sería dispararse en los pies. Pero queda un espacio importante para crecer y creo una elección que Republicano y Chileamos tienen que tomar en consideración de cara a lo que va a ser el 2025. Estupendo, te pasaste, Miguel Ángel Fernández, como siempre, con tu claridad para analizar temas tan relevantes como estas elecciones. Analista político y subdirector académico, además de Faro UDD, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bien, nosotros saludamos a nuestros Chao, chao, auspiciadores. buen lunes. Ahí está, que te habías pegado. Chao, que estés bien. Bien, saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú.
Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita, gratuidad, academia.cl. Los dejo con Fran Castillo y todo el análisis aquí en nuestro programa, bueno, el que viene ahora, Juntos y Revueltos, aquí en el mostrador, y nosotros nos reencontramos mañana ya teniendo mucho más material para analizar estas elecciones. Nos reencontramos entonces a las 8 en punto. Que tengan buen comienzo de semana. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad Acreditada y Adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.